KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es jueves 16 de diciembre. Usted ve Next Canal 21. Un día en el que, ayer salieron las cifras oficiales del desempleo. 11.3 y 47.6% de informalidad. Ricardo Martinelli anuncia demanda civil a los que sigan en esta campaña sucia en su contra. En un momento en que vamos a leer lo que escribió ayer Virgilio Crespo, es uno de los que salía en el video y que dice temer por la seguridad suya y de su familia y por lo que querellará a los de Foco. Atención, condenados los 2 asesinos de los 7 jóvenes del búnker de Colón. Bueno, trabajadores y empleadores no llegan a acuerdo. Mañana habrá una reunión al no lograr este consenso. Ojo con lo que está pasando en el mundo. ¿Por qué? Ayer hay un informe, un paper del Fondo Monetario Internacional. La deuda total de los países es de 226 billones de dólares. Traducido al inglés, de 226 trillones de dólares. ¿Cuál es la región más endeudada del mundo? América Latina. ¿Por cuánto? 78% del PIB de los Estados Unidos, del PIB de los países latinoamericanos es el promedio de la deuda, con casos extremos como el de Argentina, y que una pandemia que ha dejado las finanzas de este lado del mundo en rojo. Ayer les recomiendo un escrito que hay sobre el presidente de Costa Rica y cómo hacer frente al servicio de esta deuda externa. Día de la lealtad, otrora, don José Blandón. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia, a usted que nos sigue en KW Continente Radio, en el canal 21 Next TV. Nosotros lo mantenemos informado, usted decide qué hacer con esa información. Y precisamente en días como estos, ayer, Fernando, nosotros le conversábamos a ustedes sobre todas las cosas que explican estos fenómenos políticos del mundo en general, y hablábamos precisamente del papel de las redes sociales en la vida política, y cómo el populismo, y cómo las noticias falsas, y cómo la utilización de información para crear casos había hecho que se enfocara la acción sobre la institucionalidad de los diferentes países, y cómo eso había eliminado prácticamente el centro político de los países, y habíamos quedado en los extremos. Ambos extremos, de izquierda y de derecha, con un populismo atroz. En un mundo tan complicado, le explicábamos que la simplicidad no es el camino. La complejidad hay que entenderla con teoría política, con teoría económica, con practicismo social, con entender los problemas de la gente. Ayer precisamente, Foco, el señor Valenzuela, puso en las redes sociales una filtración de información como una noticia. Ahora le hablo sobre eso y las consecuencias de eso, y cómo mucha gente se montó en eso. Porque usted tiene que preguntarse, usted que es un hombre de experiencia en información, ¿es la filtración de una información noticia? Bueno, no ¿Es solamente periodismo? Yo les recomiendo que lean un tuit de Jean-Marcel Cherry acerca de qué es el periodismo investigador y qué es una filtración o qué usar. Y además que yo tomo en cuenta personajes que ni siquiera estaban ahí, porque yo doy por válido que lo que me dijeron, que este era tal y que este fulano era tal, eran las personas que yo pensaba. Y ahí se desmorona, en parte, esto que dieron por válido, y que, y lo peor de todo es que el Ministerio Público se preste y se monte encima de una estupidez como esta. Yo siempre le quiero decir a usted, cuando yo tengo una información, y vaya que nosotros tenemos experiencia en el manejo de información por largos años, cuando yo tengo una información, yo la información la manejo siempre con un principio básico de objetividad. La información depende de quién se la dé. Y si yo le quito la intención de él que me la está dando, puedo analizar la información. No la acepto. A diferencia de un argumento vale por su peso, no importa quién lo emita, sea mi enemigo, mi amigo, que sea.
El argumento tiene su valor intrínseco. La información tiene un valor que usted tiene que estudiar. Por eso nosotros le decimos, nosotros le damos las informaciones y lo que hacemos nosotros es que las contrastamos. Todos los días de Dios nos enfrentamos, Fernando y yo aquí, ante ustedes, con miles de informaciones que salen en el campo internacional. ¿Qué hacemos? Y nacional. La verificamos por diferentes fuentes, les damos la fuente y las nacionales se las damos con datos, con hechos. De manera que usted tenga la más objetiva información y le damos opiniones, porque esa es parte de esta, y usted tiene que elaborar su propia opinión. Bien, ayer se dio una acción que es lo que nosotros llamamos el ataque a la institucionalidad. Ahora hablamos un poco sobre eso, pero también recuerde que hoy, 16 de diciembre, es el día llamado de la lealtad. Día importante para las fuerzas que gobiernan. Le voy a dar, Fernando, un chat que me mandó un amigo mutuo. Dice así: la lealtad en tiempos de tantas deslealtades, un valor importante que esta sociedad necesita. Lealtad a la patria sobre las ambiciones personales y más en tiempos de crisis como la que vivimos. Un abrazo. Muy bien. Muy bien que él manda. Bien, le voy a hablar sobre eso en el Testamento Nacional brevemente porque queremos enfocarnos en lo que pasó ayer, la dinámica que eso genera desde el punto de vista político y que le corresponde a usted. Supóngase que usted sea la persona y alguien saque una información porque usted está conversando con alguien. Fíjese las consecuencias de estas locuras. Que diga que ese alguien es su amante. Sí. Sea hombre o mujer, porque da igual. Y la publiquen. El daño está hecho. O como dirán allá en mi pueblo, la leche está derramada. Como la recojo. Ahora le hablo con eso, con Fernando y otras entrevistas que vamos a tener en el día de hoy y las reacciones que han surgido sobre estas cosas. En primer lugar, quiero recordarle COVID mundial. Hay más de 272 millones de personas infectadas a nivel global y hay cerca de 5.4 millones de personas que han muerto. Y la crisis está desarrollándose con fuerza en Inglaterra, en Alemania, en ciertas áreas de Europa. China ha cerrado otras regiones. Lo peor de todo es que Estados Unidos está cerca ya de los 10 millones de contagios, de casos activos Y ha pasado y sobrepasó los 800.000 los 800.000 muertos. De esos 5.4 millones, 800.000 son ciudadanos norteamericanos. Estamos frente a una situación seria. Ayer los informes que nos dio el MINSA en términos de positividad. ¿Se acuerda que le dije que no deje que una sola lo lleve? Ayer la positividad bajó de 6,2 a 4,2, pero se mantiene durante el mes de diciembre por encima de 4. 100.623.960 casos activos en el mundo y 5.344.756 casos fallecidos en esta pandemia. Bien, también le vamos a dar por mañana los análisis de Chile en el último día antes del proceso electoral, pero quiero dar una noticia que usted debe tener en su mente, sobre todo ahora que todo el mundo utiliza a los Estados Unidos para decir esta información viene de los gringos. Sí. ¿Usted no ha oído eso? Sí. Los Estados Unidos tiene una serie de agencias de inteligencia que hacen inteligencia, otras que hacen trabajo de investigación judicial como el FBI, por ejemplo, la DEA. Y hay agencias como la DEA que tienen, como ellos juegan en el terreno y tienen que jugar en el terreno difícil de la lucha contra el crimen y el narcotráfico. Ustedes han notado cuántos agentes de la DEA se contaminan del mundo. Una de las instituciones más serias en los Estados Unidos de la investigación es el FBI. Y ellos cooperan con nosotros aquí en Panamá y con el mundo en las investigaciones. Ayer los Estados Unidos estableció, Fernando, el Consejo de Estados Unidos sobre el Crimen Organizado Transnacional. Y van sobre las estructuras del crimen organizado en 5 países, principalmente. China, Colombia, México y Brasil. Y ya anunciaron el ataque a plataformas de crimen organizados en estos países. Ojo, porque estamos hablando de una nueva esfuerzo de los Estados Unidos por parar el crimen organizado, sobre todo el crimen que está ligado al narcotráfico, a la trata a la migración ilegal, y sobre todo el narcotráfico que ha dejado una secuela de muertes
el año que acaba de terminar, enorme en los Estados Unidos, y todos los contrabandistas de anfetamina, todos los precursores que se usan para procesamiento de cocaína, todo entra en una nueva estructura de una lucha frontal. Nada más que se lo planteo para que usted vea los problemas que esto va a generar. Y esto fue anunciado ayer por el presidente de los Estados Unidos de América. Y otra noticia de los Estados Unidos que usted debe saber. Le contaba ayer que el secretario de Estado Blinken, Anthony Blinken. estaba en gira y necesitaba, parte de su era ir a Tailandia. Pero tuvo que suspender el viaje a Tailandia porque parte de su delegación contrajo COVID. Y entonces le comunicó a Tailandia que suspendía fue a Indonesia, a Malasia, tenía que ir a Tailandia, pero suspendieron. Porque una parte de una parte de la delegación, no sé cuántos, tenían COVID y se regresaron. A los vecinos de China. Además, fíjense lo que está haciendo la Unión Europea. El área las repúblicas del exbloque soviético que rodean a Rusia actualmente, entre las que se encuentran importantes naciones como Georgia, Moldavia, Armenia, Azerbaiyán, Ucrania, se reunieron con dirigentes de la Unión Europea. Porque Putin está jugando al juego del chico malo. Con razones en algunos casos, con temores en otros que él lo ha expresado, y el presidente Putin le entregó al presidente Biden una serie de posiciones de Rusia con respecto a la OTAN, con respecto a la movilización de arsenales ofensivos en las fronteras rusas, y que él decía que para que ocurra una distensión tiene que eliminarse. Y la respuesta de la Unión Europea, ahora cada vez más dura, fue reunirse con estos países. Usted pone el mapa, se dará cuenta. Todo el Cáucaso. Todo lo que está ahí, exactamente. Y eso, estrechando el puño sobre Putin. O sea que le cierra el paso directo a Rusia hacia el Medio Oriente. Y están caminando en un terreno bien complejo, porque cualquier locura puede generar una locura mayor. Claro. Entonces, uno tiene que darle seguimiento a eso, porque nosotros estamos en el medio de la disputa. No porque seamos parte de ella en términos territoriales, sino porque somos parte estratégica de todo el juego del cambio que se está produciendo en el mundo. Y en el medio de esa reunión, el presidente Putin habló con el presidente Xi Jinping de la República Popular China. Y ambos dijeron que las relaciones entre China y Rusia en este momento del siglo XXI se encuentran y son ejemplos estratégicos de alianzas inquebrantables. Recuerde, no se olvide que en la estrategia de Kissinger, ese gran diplomático norteamericano, él utilizó a China como un elemento para presionar a la Unión Soviética. A la Unión Soviética e hizo que logró que Nixon fuera a China, se reuniera con Mao. Y él eliminó las contradicciones fundamentales de ese momento con China. Bueno, es que los americanos, con ese pésimo servicio de inteligencia que tienen, pues demoraron en darse cuenta que entre Rusia y China estuvieron a punto de ir a una guerra nuclear a mediados de los 60. Se dieron cuenta de que iban a utilizar a China pues como para un parapeto contra la lucha de la Unión Soviética, porque chinos y rusos pues no tenían ni siquiera su visión del comunismo era la misma. Mao se creía heredero de Lenin y de Stalin, y Khrushchev y compañía se fueron por otra vía. Y eso pues es lo que el señor Kissinger encontró, las discrepancias entre los dos países. En aquella diplomacia que se dio después de todo lo que pasa, en medio de lo que está pasando en Vietnam, Estados Unidos logró crear una diferencia entre China y Rusia, la Unión Soviética de aquella época. Hoy
China y Rusia coinciden geopolíticamente en algunos... Sí, creo que no coinciden nada más que tiene un enemigo común que es Estados Unidos. Eso es lo único, son compañeros de camino que van a encontrarse. Pero tienen muchas divergentes. contradicciones, porque Sí. primero la República Popular China tiene mucho mayor desarrollo tecnológico, financiero, es más mercado, tiene más economía. Con todos los retrasos que tiene China, China es mucho más poderosa en términos económicos Sí. que Rusia. Rusia quizás es más poderosa en términos militares, con su arsenal nuclear, pero China está caminando muy rápidamente. Entonces, ¿por qué le estoy hablando de esto? Porque esta polarización de Unión Europea, Estados Unidos, con Rusia y China, está generando una tensión internacional. Y la importancia para nosotros es que China es un importante socio comercial de Panamá en el uso del canal de Panamá y en las inversiones que hacen en la zona libre de Panamá. Que no se pone a los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen otra concepción, es que China no domine el paso estratégico por la República de Panamá. Eso es todo, Sí. con respecto a ese problema estratégico. Entonces, aquí se abre todo un mundo de debate y de discusión en un momento muy crucial para nuestra región, América Latina y Panamá. ¿No? Si usted observa, por ejemplo, ayer el presidente Fernández, que se encuentra agobiado, como le dijo Fernández a ustedes, por la deuda, el peso de la deuda en materia del PIB, obliga a Fernández a tener que buscar un camino. Sí. Bueno, uno que ayer... Que también- Macri lo llevó a endeudarse por 54.000 millones. Uno que también ayer dio el grito en el cielo fue Alvarado, de Costa Rica. Y mientras eso está ocurriendo, en nuestra región hay un revolcón político en todas. Ayer en Perú, por ejemplo, están estudiando y probablemente lo van a hacer, a declarar el estado de emergencia por la insurgencia de los movimientos de extorsión y asesinatos de los líderes de los carteles de drogas y del crimen en ese país. Ecuador se ve acosado por el desarrollo del crimen organizado proveniente de la frontera con Colombia, que ahora procesa, arma y dirige operaciones de tráfico de drogas desde Ecuador. Y nosotros nos vemos inundados por eso, porque parte de esa droga pasa por nosotros e intenta pasar por los puertos y pasa por los puertos nuestros. Y usted ve todo este movimiento portuario nuestro, hay gente que quiere que siga la fiesta de utilizando, y nosotros hemos avanzado mucho en la lucha con repeler la droga, pero nosotros estamos siendo amenazados en la medida que esta operación de los Estados Unidos funciona en los Estados Unidos. Debemos prestar atención, porque Colombia está en la mente de los Estados Unidos por el problema del crimen organizado y todo lo que tenga que ver con eso. Entonces nosotros tenemos que prestarle atención, Fernando, a lo que está ocurriendo en el mundo. También es importante que usted conozca, por ejemplo, algunas cosas que están pasando. Alemania expulsa a 2 diplomáticos rusos. Bielorrusia detiene al principal dirigente de la oposición, y nuevamente Lukashenko. Se trata de Sergei Tikhonovsky, cuya esposa es una de las grandes militantes de la oposición, y él se dice que él no es dictador. Lo condenan a 16 años de prisión y lo mandan a una isla solitaria. Mire qué clase de... Y mientras Corea del Norte es denunciado por las masivas ejecuciones que ahora las hacen escondidas. Y el régimen de Birmania es denunciado por las organizaciones internacionales porque le dicen a las mujeres, ya usted sabe lo que le hacemos a las mujeres cuando están en estos sitios, las violamos y las matamos. Estos regímenes, esta situación en Europa, en Asia, en el mundo, esta situación de nuestra América, la situación en los Estados Unidos, todo lo que estamos, hoy conocemos más de lo que era el gobierno de Trump y de los peligros en que se encuentra la democracia norteamericana, y nos debe preocupar, porque nosotros tenemos que fortalecer la democracia. Ahora vamos a hablar sobre cómo se fortalece la democracia. Y la primera fuerza para fortalecer la democracia es decir la verdad. Sí. Y comprobar que la información que usted está lanzando al aire, de verdad, no tiene más que interés noticioso. El periodismo es una cosa. Y la militancia política contra alguien es otra cosa. Eso no es periodismo. A la vuelta le vamos a hablar sobre COVID, Panamá, vacunación,
¿Qué pasó ahí con este video? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? ¿Era cierto que era el Sí. esposo? Y mire, le voy a decir una cosita más. Yo vi el video, me lo mandaron. La primera cosa que uno se pregunta, supóngase que era cierto, pues que había un acuerdo con los jueces. Fíjese la palabra. ¿Y yo por qué tengo que reunirme públicamente con ellos? Póngase nada más. Eso es una torpeza. Entonces uno tiene miles de cosas que preguntarse. Mire si los rostros que usted puede identificar ahí, usted lo puede identificar de verdad. Ninguno. Y ahora resulta que lo que ellos decían que era, no era. Pero ya el daño está hecho. Y eso le puede pasar. Yo asistí el lunes a un proceso judicial de un periodista contra otro periodista. Yo era testigo de las mentiras que Guerra estaba diciendo. Y lo condenaron a 20 meses. No he visto la reacción No. de las organizaciones periodísticas sobre esto. ¿Por qué? Porque el periodismo y el periodista no tienen licencia para matar. Y no solamente se trata de matar físicamente, cuando yo le ataco a usted en su vida personal y lo destruyo, yo lo estoy asesinando su personalidad. Y ese crimen es peor. A la vuelta le vamos a hablar sobre estas cosas y los efectos que tienen en los procesos políticos de nuestro país.